Saludos y buenos a todos y a cada uno de ustedes, queridos pastores, pastoras, ministros y siervos. Estamos una vez más aquí en nuestro programa Ser Buen Cristo, carácter, madurez y formación. Regala para compartir junto con ustedes este espacio de aprendizaje y así como también un espacio para ser formados. El tema de hoy tiene que ver con el acompañar espiritualmente a las personas. Nosotros como ministros, puesto que todos estamos muy claros en que una de nuestras funciones como ministro es acompañar espiritualmente al crecimiento espiritual, llevar hacia la madurez espiritual y guiarlos en un proceso discipulado en cada una de las áreas de su vida para el carácter de Cristo en cada persona. Todos estamos muy claros acerca realmente una claridad sobre ese proceso, pero acerca del proceso de acompañar espiritualmente. Usted como líder, ¿está consciente de su necesidad de espiritualmente? Te lo repito. Usted como creyente, ¿está consciente de su necesidad de espiritualmente? Muchos de nosotros nos pasamos la vida en el ministerio acompañando. Pero, ¿qué sucede cuando yo, como ministro, como persona o como líder, mi necesidad personal de ser acompañado espiritual? Y es allí donde quiero centrar este espacio y este tiempo para focalizar nuestra. Cuando no hacemos conciencia de esa necesidad de ser acompañados espiritualmente, caemos en un confinamiento. Pensamos que no necesitamos ser acompañados espiritualmente, que eso es para una función con otros. Y creemos que no es algo que tiene que ver con el ajetreo de nuestras agendas ministeriales nos hace y que estamos tan bien que no necesitamos nosotros ser actualmente. Y cuando hablo de esto, hablo de ser mentoreado, de ser cuidado, autoridad, de ser formado también. Cuando hablo acerca de esto, hablo de ser pastoreado. Un líder o un ministro no es una, porque los demás lo ven a través de un lente de
altos y elevados deseos. Las demás personas siempre ven a un ministro en esa alta expectativa. Y no importa cuánto desee ser un ministro, eso no es posible. Usted y yo tenemos una vida real y de ciencia de nuestra necesidad de ser cuidado, de ser mentoreado, de ser acompañado espiritual. Para esto necesitamos establecer, pues bueno, dos acciones muy puntuales que les voy a explicar de este tiempo. Sin embargo, es importante reconocer que la tarea y la primera tarea por la cual usted y yo tenemos que partir es que como líderes o como ministros a la necesidad de ser guiados, acompañados, a la necesidad de ser pastoreados también. Exige que nos enfrentemos a ciertas partes de nuestras vidas que preferiríamos. Esto nos exige y nos demanda a nosotros como ministros, como pastores o como líderes, afrontarnos y a olvidar o incluso a negar áreas de crecimiento en nuestras vidas, de la cual estamos tal vez allí un poco o en necesidad. La mayoría de los líderes saben que es una habitación y notan cuando la atmósfera cambia repentinamente frente a la congregación, ministrando la vida de las personas y estamos ministrando, siempre estamos como abocados en ese anhelo y deseo de ayudar, de servir, edificar el carácter de Cristo en otros, ¿sí? Y cuando entramos en nuestra habitación, nuestra necesidad de también ser ministrados, de nuestra bien ser cuidados, de nuestra necesidad de también ser pastoreados. La necesidad de ser ministrado también debe de ser inherente en la vida. Y eso tiene que ser parte de nuestro anhelo y deseo personal. Por lo tanto, necesitamos conocer y entender dos elementos en este proceso. Número uno, conciencia. Número dos, todo ministro tiene que hacer conciencia y asumir su responsabilidad acerca de su necesidad de ser pastoreado, de ser discipulado. Y si un ministro no reconoce, siendo conciencia del alto y profundo compromiso que tiene con una congregación de guiar vidas hacia la eternidad, ¿por qué no lo llevamos a cabo? ¿Por qué no estamos haciendo conciencia, asumiendo responsabilidad personal de esa necesidad, acompañados espiritualmente? Pues bueno, necesitamos revisar y al leer los principios bíblicos nos encontramos con algunas bíblicas que nos llevan a entender profundamente de cómo los tuvieron esa necesidad de ser discipulados, acompañados. Pero antes de eso, permíteme primero mencionarte el propósito. Necesitamos reconocer que tenemos que llegar a ser lo posible de nosotros mismos. Y eso puede ser posible. Ser humano posible. El mejor ministro, el mejor padre, esposo, ciudad, mujer de Dios. Sin duda, eso pasa a través de la vida que usted y yo predicamos. Y eso pasa a través de ser formado. Cuando somos formados y estamos siendo formados y Cristo está siendo formado, usted y yo, entonces entramos en un nivel de conciencia más profunda, esa necesidad que debemos tener, puesto que cada uno de nosotros tenemos y más a Cristo. Y Él es nuestro modelo, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hacer negocio, en nuestra manera de... Usted y yo como ministros necesitamos reflejar esos valores en nuestras vidas. Necesitamos reflejar la forma de actuar, de pensar, para enseñar, para levantar a otros, puesto que somos embajadores de un gran reino.
el mensaje de Jesucristo en esta nación, en estos tiempos de la vida cristiana, es presentar a cada persona madre, y eso nos incluye a cada uno de nosotros. Cada ser como Jesús. Y usted y yo necesitamos modelar a Jesús para que los creyentes, la congregación que pastoreamos, puedan ver en nosotros el carácter, el crecimiento y el desarrollo espiritual que estamos desafiados nosotros mismos a modelar. Marcar las vidas de las personas con ese mensaje de transformación y cambio que la palabra de Dios puede provocar en nuestras vidas. Marcar con una belleza que los atraiga a Jesús, que los motive. El alcance de ese llamado es tan enorme que está más allá de la significa subsumir todas las dimensiones de la vida. De nuestras vidas tienen que entrar en ese nivel desde cómo soy yo, es mi estilo de vida y cómo yo a través de eso doy testimonio de cómo ha dado mi vida, mi carácter y me ha llevado hacia un nivel de crecimiento espiritual. El texto bíblico de Efesios capítulo 4 verso, el apóstol Pablo dice: Él es quien a uno ha hecho apóstoles, a otros anunciadores del mensaje del evangelio, a otros encargados de enseñar a los fieles, capacitar a los creyentes para que se desempeñen y de esta manera construir el cuerpo de Cristo hasta que todos alcancemos la unidad propia del conocimiento del Hijo de Dios. Después dice otra vez, hasta que seamos vales, hasta que alcancemos en madurez la talla de Cristo. Esos son nuestros más altos como creyentes, como líderes, como ministros, hasta que madurez y plenitud según la talla de Cristo. Capítulo 8, verso 29. Porque a quienes Dios conoció de antemano, también desde el principio, para reproducir la hijo, dice el texto bíblico, que había de ser el primogénito entre usted y yo somos llamados a reproducir la imagen del Hijo de Dios en nuestras vidas. Gálatas capítulo 4, verso 19, la Biblia le dice: estoy sufriendo como si de nuevo os estuviera hasta que Cristo tome forma definitiva en vosotros. Texto bíblico es Colosenses capítulo 1, verso 28 al 29. Anunciamos, corrigiendo y enseñando a todos con el mayor, para que todos alcancen la plena madurez en su vida. Cristo anunciamos, corrigiendo, anunciando y enseñando. En nuestra vida hay esta dinámica de aprendizaje. Usted dio el propósito central, llegar o alcanzar la plena cristiana. Primera de Juan capítulo 3, verso 2 al 3. Ahora, querido Dios, aunque todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, vemos que el día en que se manifieste, seremos Él, porque le veremos tal cual es. Bíblico nos desafía a entender cómo Dios quiere para cada uno de nosotros una mejor versión de lo que somos, de lo que pudiéramos, de lo que Dios quiere que seamos, conforme a su voluntad, conforme a su propósito. La mejor versión posible de nosotros mismos, cuanto más vamos para Jesús. Como ministro tenemos que tener ese sentido claro. Y es claro, porque Él es el auténtico ser humano. Él es el nuevo. Frecuentemente, parecernos a Jesús es volvernos, pero también siendo más y más humano.
es la primera necesidad, y yo diría la primera tarea que usted dio como entender claramente. El segundo propósito de esto es que usted claramente que tenemos que ir más allá de nuestros límites, trascender. Desea que tengamos en primera instancia una mejor versión de nosotros para modelar a otros, para dar testimonio a otros, que todo cambie y que toda transformación. Número dos, el segundo propósito es vivir siendo, en nuestro caso, la construcción del reino de Dios por medio de la demostración del mismo. Somos llamados a atraer el reino de tiempos donde hay caos, confusión, tinieblas, desorden, dolor, sufrimiento. Y las citas bíblicas que refuerzan este segundo propósito es Efesios capítulo 2, 10. En efecto, habéis sido salvados gratuitamente mediante. Eso no es algo que provenga de vosotros, es un don de Dios. No pues de obras humanas, de ninguna manera, diría Pablo en su carta a los romanos. Mire, ninguno de nosotros tenemos causa, motivo o razón para que nos fue dado como un don de Dios y fue dado para salvarnos gratuitamente, rescatarnos, transformarnos. Lo que somos a Dios, Pablo en Efesios 2, verso 8 al 10. Él nos ha creado para que hagamos el bien, que Dios mismo nos señaló de ante norma de conducta o como un estilo de vida. Somos llamados para ser la mejor versión de nosotros mismos, pero también para establecer el reino de Dios. Establecer el reino de Dios va más allá. Establecer el reino de Dios nos desafía a señalar, a vivir manera de vida. Tito capítulo 2, verso 14. Nosotros, a fin de liberarnos de toda maldad y lo limpio y elegido, totalmente entregado a la práctica del Gálatas capítulo 6, verso 10. En una palabra, aprovechemos cualquier oportunidad a todos y especialmente a los hermanos de la fe, dice Gálatas. Es importante entender y asumir nuestro nivel de conciencia personal y de responsabilidad personal, necesidad de ser acompañado espiritualmente para sacar la mejor versión, lavados por la sangre de Cristo, transformados por el poder de Dios, restaurados por Dios, para sacar la mejor versión de nosotros mismos y para entender claramente de guiar a otros, de conducirnos en las cosas buenas, de hacer lo bueno y bendice a Dios. Si deseamos que las personas a las que acompañamos puedan conseguir el objetivo marcado por el Señor, hay dos cosas que debemos hacer, y estas vendrían a ser como dos requisitos que son imprescindibles para la vida. Los requisitos tienen que ver con la conciencia y la responsabilidad. Donde hay conciencia, de claridad. Conciencia, según el diccionario de la lengua española, conocimiento claro. Conciencia es clara, entendimiento, luz, poder. Tener conciencia es tener de la vida, un sentido de entendimiento, un sentido de claridad. Lo comunica de esta manera. Conciencia implica adquirir un conocimiento a través de la reflexión, de la observación o de la impresión de lo que uno ve, oye y siente. Permítame ponerlo de esta manera. No hay madurez sin conciencia. No hay madurez sin conciencia. Todo ministro que necesidad de acompañamiento espiritual parte de un sentido personal y desde allí entonces va hacia un ejercicio de carácter y madurez. Cosas que desconozco. No puedo afrontar aquello
que necesitamos hacer es tener ese sentido de conciencia personal, evaluar, reconocer quién soy yo, de qué manera estoy haciendo de qué manera yo estoy reconociendo mis necesidades personales y en mi vida para poder madurar, avanzar, crecer. David le pide al Señor que aumente su conciencia. En Salmos capítulo 123 al 24, él dice, sondéame, oh Dios, pruébame, penetra mis pensamientos, mira si me y guíame por el camino eterno. Salmos capítulo 19, David dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son. Conciencia es el requisito previo para la respuesta. Todo ministro tiene que tener un nivel y un sentido de conciencia personal de su ministerio, de su vida, de su motivación. Todo ministro tiene que entender claramente un sentido de cómo está ejerciendo, desarrollando su ministerio y paciencia personal. Si queremos que las personas puedan madurar, es decir, la mejor versión posible de sí mismo, es necesario que les haya un sentido de conciencia, ya que solo podemos responder y a que somos conscientes. Si yo no soy consciente de algo, no puedo hacer. Por eso que en muchas de nuestras congregaciones nos encontramos con creyentes y que no han llegado a un nivel de conciencia personal de su de acompañamiento espiritual. Muchos se acostumbran a estar en la congregacionismo y pasa por la congregación, celebra los cultos en el servicio, escucha la palabra de Dios, pero no ha hecho un sentido de su necesidad más profunda, la necesidad de ser discipulado, pastoreado. Es importante, la obra del Espíritu Santo de Dios también tiene propósito para estas áreas de nuestro. Quiero partir desde aquí. Si yo soy ministro, pastor, yo tengo que tener un nivel de conciencia personal. Yo necesito ser pastoreado. Necesito ser discipulado. Yo necesito ser acompañado. Es bien necesito que otros me ministren. También necesito que otros me enseñen. También necesito que otros caminen a un nivel de formación de mi carácter cristiano para llevarme a una madurez espiritual y para llevarme a un nivel de formación Cristo en mi vida. Es importante este espacio y este momento. Quiero ir cerrando. Responsabilidad. Si hablamos, tenemos que hablar también de responsabilidad, puesto que no podemos quedarnos solamente con un nivel sin asumir una responsabilidad. Y la responsabilidad nos lleva a la acción. ¿Por qué es que hay muchos pastores y ministros dentro de nuestras congregaciones? El malestar de percibir que en sus congregaciones hay una cantidad sin compromiso. Lo mismo puedo yo decir desde este nivel. Cantidad impresionante de pastores que no asumen un compromiso cuando se asigna una responsabilidad del ministerio. Según el diccionario, tomar intención, cuidado y atención en algo que eso es responsabilidad. Poner intención. Un área de mi vida que debe de cambiar aumenta considerablemente las posibilidades de que me sienta responsable de hacer algo, pero difícilmente tomaré responsabilidad sobre algo que desconozco y consciente. Por eso es importante entender estos dos sientes poderosas para un mayor nivel de plenitud, de crecimiento
de carácter, conciencia y él habla acerca de la importancia de responsabilidad si deseamos que las personas maduren. Hay gente de creyentes y cristianos dentro de nuestras congregaciones que no asumen responsabilidades ni ministeriales. Prefieren estar dentro de la congregación en un ambiente espiritual bueno, agradable y perfecto que solo de su vida y no anhelan profundizar hacia esas sombras. La responsabilidad nos ayuda a hacer conciencia. La conciencia nos ayuda a asumir ese entendimiento que tenemos. El fracaso puede atribuirse muchas veces a la habilidad personal que tenemos. Cuando una persona enfrenta situaciones, ha caído en un fracaso o en una desilusión o en una situación donde hay problemas, se evidencia claramente la responsabilidad personal. En mi humilde opinión, conocer como ministro que necesitamos estos dos elementos. Yo diría, hacer conciencia de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestras acciones, de nuestros deseos y, ¿por qué no?, del llamado que tenemos. Partir desde allí y tomar responsabilidad de una manera intencional, decidiendo, tomar de manera determinada, asumiendo. ¿Qué piensa hacer que ha adquirido de su realidad como creyente, como líder o como ministro? ¿Consciente de su necesidad de ser acompañado espiritualmente? ¿Su necesidad de ser guiado? ¿Está usted consciente de su necesidad de ser padre? ¿O siente que no lo necesita? Y percibe tal vez que es su tarea, pero usted no siente que lo necesita. Nuestro estilo de vida debe de estar en consonancia con lo que deseamos lograr. Yo ministro a otros, yo también tengo que ser ministrado. Si yo cuido a otros, ser cuidado. Si yo pastoreo a otros, yo también debo de ser pastoreado. Animo o exhorto o reprendo a otros, yo también debo de permitir ser exhortado y reprendido. ¿Por qué no? Y eso es asumir un espiritual por nuestras vidas, por nuestros ministerios y por qué familias. El objetivo de este espacio es generar conciencia y responsabilidad de nuestra necesidad acompañados espiritualmente. Si queremos ser como Cristo, necesitamos tener el carácter de Cristo y necesitamos reflejar ese espíritu de madurez espiritual que necesitamos modelar en nuestras vidas. Pues bueno, necesitamos reconocer nuestra necesidad, ser acompañado espiritualmente es una necesidad. No evadas, no te escondas en la habitación como un ministro solitario. No hagas solo quiere que hagas en un sentido de cuerpo, de reino. No trabajo. Dios quiere integrar personas idóneas a tu lado para liderazgo, tu desarrollo, tu ministerio. Ahora, debemos desarrollar habilidades para lograr ese nivel de conciencia y de responsabilidad. Hacer conciencia de nuestra necesidad de ser acompañados. Y una de esas es escuchar, saber escuchar, saber hacer preguntas y empoderar a otros. Vamos a la próxima semana. Quiero terminar dando gracias a Dios por tu vida, ministro, siervo y sierva de Dios. Gracias por participar en este espacio. Es ayudarnos a crecer y ser buenos ministros
Señor, te doy gracias por cada preciosa persona que está aquí. Señor, tú nos llamaste a ser buenos ministros. Dirígenos. Pongo en tus manos, oh Dios, a cada uno de los pastores, siervos y siervas de Dios. Señor, ponemos delante de ti de ser acompañados, de ser pastoreados, de ser ministrados. Y perdona, Señor, nuestra arrogancia, así como también nuestro creer que no lo necesitamos, o de pensar de que no es necesario para nosotros, para creer que otros lo necesitan, yo no. Ten misericordia de nosotros, enséñanos a reconocer, a hacer conciencia y asumir la res yo tengo de ser cuidado, de ser pastoreado, de ser ministro de Cristo Jesús. Entonces, gracias. Amén. ¿Cuál es? Para nuestra próxima entrega. Saludos y bendiciones.